Saludos cordiales a todos mis queridos estudiantes. Bienvenidos a este espacio de ciencia de la naturaleza. Ciencia de la naturaleza. Entonces, vamos a iniciar oficialmente el contenido de esta semana para todos ustedes. Es la número 12. En la clase anterior hablamos de principio de genética, Gregory Mendel. Hablamos de que él es considerado el padre de la genética, basado en experimentos realizados por él y otras cosas más. Hoy el tema que toca tratar es sobre las leyes de Mendel. ¿Conoces alguna especie híbrida, ya sea animal o vegetal? La herencia biológica. Gracias a múltiples observaciones de los sucesos naturales, el hombre identificó que todos los seres vivos eran capaces de transmitir características visibles a sus descendientes, tal como el color de los ojos, la altura, el color del pelo, entre otras. Las semillas de un árbol de naranja tienen la capacidad de dar origen a otro árbol con características similares en cuanto a altura, sabor de la fruta y el tamaño. Basándose en estas observaciones, fueron seleccionadas plantas y animales con las mejores características para provecho del ser humano de manera empírica. Gregory Mendel, fue el primer científico en estudiar la herencia biológica de manera sistemática y auxiliándose de las estadísticas para interpretar sus resultados. Por consiguiente, hay tres leyes que son la base fundamental de todo lo que conocemos hoy. La primera ley de Mendel dice que es la ley de uniformidad de la primera generación. Establece que al cruzar dos razas puras, todos los individuos de la primera generación filial serán iguales para el carácter estudiado. La segunda ley de Mendel se llama la ley de segregación de caracteres. La segunda etapa de su experimento, Mendel cruzó entre sí plantas obtenidas de la primera generación filial y en su descendencia obtuvo plantas con guisantes verdes en un 25%. Y la tercera ley, que es de la herencia independiente, establece que todos los factores hereditarios no analógicos mantienen su independencia unos de otros, combinándolos al azar en su descendencia. Esta explicación está dada a modo de resumen, pero con este audiovisual que vamos a presentar, agradeciéndole al canal Ciencia, vamos a poder establecer mejor las diferencias y características de cada uno de los enunciados con su respectivo ejemplo. Pues nada, aquí le dejamos el audiovisual, iniciando con los conceptos básicos, haciendo una pequeña recopilación de los conceptos de la clase anterior y fortaleciendo los de ahora. Aquí tiene. Las leyes de Mendel
nos explican cómo es que se transmiten las características de una generación a otra. Dichas leyes fueron enunciadas por Gregor Mendel en 1865, convirtiéndolo así en el padre de la genética. Estas leyes de Mendel son tres, que también se le conocen como los tres mandamientos de la genética. Para entender mejor las leyes de Mendel, te daré las definiciones de algunos conceptos básicos. Los alelos se encuentran en los cromosomas y nos representan las diferentes variaciones de un gen o una característica. Un individuo hereda dos alelos para un mismo gen o característica, un alelo del padre y otro de la madre. Los alelos dominantes son los que determinan las características visibles y los alelos recesivos son los que tienen menos probabilidad de determinar una característica. Si hay un alelo dominante con uno recesivo, será el dominante el que predomine sobre el recesivo. Y para que una característica recesiva pueda ser visible, se necesita un alelo recesivo con otro recesivo. Homocigoto es cuando ambos alelos son idénticos y heterocigoto cuando ambos alelos son diferentes. Al hablar de genotipo, nos referimos a la información que se encuentra en los genes y por lo tanto no podemos ver a simple vista. El fenotipo son las características físicas de un individuo que podemos observar a simple vista, como la altura, color de ojos o la piel, etc. Mendel en sus experimentos cruzó chícharos de diferentes variedades y llegó a las siguientes conclusiones. Primera ley o ley de la uniformidad establece que al cruzar dos individuos de razas puras, toda su descendencia en la primera generación será fenotípicamente y genotípicamente igual. Al hablar de razas puras, nos referimos a que ambos alelos son iguales, ya sean dominantes o recesivos. Mendel cruzó un chícharo amarillo homocigoto dominante con un chícharo verde homocigoto recesivo. Para visualizar mejor cómo se distribuyen los alelos en los descendientes, se utiliza el cuadro de Punnett. Primeramente, debemos asignarle una letra para el alelo del color del chícharo. Para esto utilizaremos la letra que nosotros queramos. En mi caso utilizaré la letra A mayúscula para el color amarillo del chícharo, porque los alelos dominantes siempre van con letras mayúsculas, y como es homocigoto dominante, quiere decir que ambas letras son mayúsculas, porque recibió esta característica del padre y de la madre del chícharo, y por lo tanto el chícharo verde, al ser homocigoto recesivo, las letras A serán minúsculas para diferenciarlos de los dominantes. De un lado ponemos los alelos de nuestro chícharo amarillo dominante, A mayúscula y A mayúscula. Y del otro lado las letras minúsculas del chícharo verde, no importa el orden en que lo hagas. Al cruzar estos chícharos, sus descendientes en la primera generación pueden ser que se junte este alelo A mayúscula con este alelo A minúscula, este alelo A mayúscula con este alelo A minúscula, este alelo A mayúscula con este alelo A minúscula y por último este alelo A mayúscula con este alelo A minúscula. Como podemos ver, todos los descendientes tienen el alelo dominante amarillo, así que fenotípicamente el 100% de los descendientes serán de color amarillo y genotípicamente todos son heterocigotos. Y a pesar que todos los descendientes son amarillos, en sus genes tienen el alelo recesivo del color verde. A la segunda ley de Mendel se le llama ley de la segregación. Establece que el gen recesivo se va a expresar en la segunda generación en una proporción 3:1. Esta ley simplemente nos dice que si cruzamos dos chícharos que obtuvimos de la primera generación, vamos a obtener un chícharo verde porque se va a encontrar con los dos alelos recesivos. Hacemos el cuadro de Punnett, ponemos a los alelos del primer chícharo aquí y a los alelos del segundo chícharo acá y hacemos la cruza. Esta A mayúscula con esta A mayúscula nos dará un chícharo amarillo homocigoto dominante. Esta A mayúscula con esta A minúscula nos dará un chícharo amarillo heterocigoto. Esta A minúscula con esta A mayúscula nos dará otro chícharo amarillo heterocigoto. Las reglas de la genética nos dice que siempre debemos poner las letras mayúsculas primero y después las minúsculas. Esta A minúscula con esta A minúscula nos dará un chícharo verde homocigoto recesivo. Recordemos que para que se exprese una característica recesiva se deben encontrar ambos alelos recesivos y como podemos observar se cumple la proporción 3:1 de esta ley al obtener 3 chícharos amarillos y uno verde. Tercera ley o ley de la transmisión independiente.
Mendel concluyó que hay rasgos heredados que se obtienen de manera independiente unos de otros, por lo tanto no tienen un patrón establecido y no afecta con la transmisión de otros rasgos. Esta ley se cumple con los genes que se encuentran en diferentes cromosomas o están en zonas muy separadas en el mismo cromosoma. Para explicar esto, Mendel, además del color amarillo y verde de los chícharos, también cruzó variedades con otras características como la piel lisa y rugosa. Entonces tenemos un chícharo amarillo de piel lisa. Estoy utilizando la B mayúscula para indicar que lo liso domina sobre lo rugoso. Otro chícharo amarillo pero con piel rugosa. Uno verde con piel lisa y otro verde de piel rugosa. Los cruzaremos entre sí como lo hemos venido haciendo para observar las distintas variaciones. Todos los que tienen la letra A mayúscula son amarillas. Y todos los que tienen dos letras A minúscula son verdes. Todos los que tienen la letra B mayúscula son lisas. Y todos los que tienen dos letras B minúscula son rugosas. Al finalizar, podemos observar que se pueden obtener de estas cruzas 9 chícharos amarillos y lisos, 3 chícharos amarillos y rugosos, 3 verdes lisos y 1 verde rugoso. En proporción serían 9, 3, 3, 1. Mendel demostró que las características se van heredando de manera independiente, pero guardan cierta relación con sus progenitores. Y es así que con estas tres leyes, Mendel dio origen a las bases de la genética. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. Muchas gracias por ver. Bien. Luego de haber visto este video bastante explicativo de las leyes de Mendel, pues no nos queda más remedio ya que dar la parte final de la sesión del día de hoy. Entonces estamos dejando la asignación o tarea. Responde en tu cuaderno. Investiga las características fenotípicas, heredables y elabora un listado y explica cada una. Menciona los métodos modernos que se utiliza para la hibridación de plantas. Investiga sobre la importancia de los aportes de la genética para el desarrollo científico y de la medicina. Presentar un informe al maestro de ciencia de la naturaleza sobre el último punto. Investigar sobre la importancia de los aportes de la genética en una hoja blanca para entregar cuando el maestro les indique. Hasta aquí la sesión del día de hoy, pero antes de terminar, recuerden que el próximo tema para la clase próxima es la teoría cromosómica. Continuamos en la unidad 4. Muchas gracias. Hasta la próxima.